Exacto. ¿Tú consideras que el gobierno empieza a ponerse nervioso después del 23 de agosto o desde antes? ¿Aumentan los nervios? Porque el 23 de agosto ya nos está acercando al 2 de octubre, que es el momento trágico en el que cambia totalmente de sentido el movimiento estudiantil. Y algo pasa en septiembre, quizás se impone la línea de Echeverría, de tal manera que hay un giro. No hay poder sin territorio. Esta es una cuestión muy importante. Y yo creo que los estudiantes muy exitosamente le habían disputado la ciudad, una ciudad olímpica, al gobierno. Para septiembre el gobierno se da cuenta que tiene que rectificar lo que está sucediendo y se nota una escalada de violencia durísima y mucho más dirigida en septiembre, la toma de Ciudad Universitaria, la toma del casco de Santo Tomás, el acoso a las prepas y a las bocas. En fin, no tenían todos los elementos los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga para hacer un cálculo de lo que venía. Pero es muy claro que hacia septiembre hay un cerco al movimiento estudiantil, hay que sacarlo de escena y hay que recuperar territorios simbólicos, diría yo, como las escuelas. Yo creo que solamente un razonamiento de este tipo podría haber llevado a tomar 18-19 de septiembre, Ciudad Universitaria, que era un reto enorme, dadas las circunstancias que se estaba viviendo el movimiento estudiantil y dado el éxito del movimiento estudiantil hasta ese momento. Porque el ejército entra a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y se queda 12 días en Ciudad Universitaria. Al Politécnico entran el 23 de septiembre, lo toman en 2 días y sí son momentos tremendamente violentos en términos incluso de la conciencia pública y de la opinión. Y yo creo que ahí se generaliza el temor de la opinión, ya no tanto frente a los estudiantes como frente al gobierno. Hay una disputa histórica por hacer olvidar lo que ocurrió en 68, para que quede una experiencia como 68 cristalizada en la memoria colectiva. Pues se necesita hablar abiertamente del tema y por muchos años no se habló. La versión del gobierno nunca fue realmente aceptada por nadie y en cambio sí prevaleció la visión de que el movimiento estudiantil había sido víctima de la represión del gobierno y en cierta forma una víctima injusta. Yo creo que la explicación de la provocación estudiantil y que le dispararon a los soldados que venían entrando a la plaza, etcétera, era inverosímil desde el principio. Yo creo que dada la sapiencia política de ciertos sectores de la sociedad, más o menos adivinaron que era un montaje. Lo que pasa es que hay connivencia, es decir, hay silencio, que es una cosa distinta. Yo creo que Azcárraga no se la creyó, pero no dijo qué pasó. Yo creo que muchos medios sabían que no había sucedido tal como la versión oficial, pero no lo dijeron. Es decir, hay una suerte de complicidad. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas del movimiento estudiantil es que además de todo lo que hemos dicho, se mueve en un contexto que también puede ser muy conservador, y no solamente el oficial, el de la propia sociedad mexicana. Lo decía Gilberto, cómo hay pugnas entre las familias, ¿no? En el debate cultural del 68 y en general de los 60 hay muchas variables presentes. Bueno, el movimiento se mueve en un contexto que también es muy conservador y que tiene sacralizado el principio de autoridad. Hay mucha gente que le escribe a Díaz Ordaz diciéndole: lo felicito por tomar Ciudad Universitaria, lo felicito por tomar el Instituto Politécnico Nacional, o lo felicito por haber aplacado a los estudiantes el 2 de octubre, porque así se establece el principio de autoridad. Entonces, hay un silencio que complace a más de uno, digamos, que le da tranquilidad, porque dicen: así se debe vivir, en paz, a costa de lo que sea. Justamente la gran herencia del 68 en ese sentido no es tanto de memoria histórica, es sobre todo de la conciencia de la ruptura de ese pacto tácito con el PRI. Yo creo que a partir del 68 lo que aparece con mucha claridad es que las clases medias son las clases peligrosas para el PRI y para el gobierno. Pensamos que si nos daban 2 o 3 puntos de los principales, con eso levantaríamos la huelga. Si hubiera obtenido una solución pacífica del conflicto, lo que hubiera ocurrido, eso pensábamos nosotros, era una apertura democrática en el país. Era lo que se quería, era lo que estaba en juego en ese momento. Y lamentablemente para México, lo que ocurrió fue lo contrario. Lo que ocurrió fue una represión oscura, salvaje, arbitraria, una matanza de gente inerme, de niños, de mujeres, de ancianos, de estudiantes, en una plaza pública,
que generó necesariamente una dosis de odio, de horror, de cólera, de miedo, de terror, ¿verdad?, en la sociedad, que sirvió como caldo de cultivo para las guerrillas. Un episodio muy importante del último tercio del siglo XX, un siglo de muchísimos cambios en México, el movimiento estudiantil de 1968, que como hemos visto sigue siendo materia de debate, de discusión, y además hay una invitación pendiente a seguir estudiando el movimiento estudiantil de 1968 para entender sus orígenes, desentrañar su mecánica interna y también los posibles efectos que tuvo para, ya no digamos para la democracia, sino para la historia de finales de siglo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gilberto. Ariel, muchas gracias.